De mis hermanos queridos, los bendecimos el día de hoy. Hoy otra nueva clase de Efesios. Somos el Centro Cristiano del Seibo y Magdalena, del pastor Hugo Rifo. Y bueno, hoy lo dejamos con Marco nuevamente, siguiendo con el estudio. Así que los bendecimos de donde nos estén escuchando. Esperemos que esto sea de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Amén. Dejamos, Marquito. Amén. Dios los bendiga. Oramos y empezamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por poder charlar de tu palabra, por poder estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé la claridad que necesitamos, Señor, para entenderla, para conocerte más a vos cada día, Señor, por medio del estudio. Que no solamente tengamos conocimiento intelectual, Dios, sino que por medio de tu palabra te podamos conocer más a vos, Señor, que podamos ser amigos tuyos, Señor, como nos enseña tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a conocerte. Y te damos gracias porque tenemos este privilegio, Señor, de estar aquí con mis hermanos. Bendecí, Señor, cada palabra que se diga en este día. Que tu Espíritu, Señor, sea el que tome control de todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en Efesios capítulo 4, ¿sí? Hoy vamos a empezar otra sección, otra parte, ¿no? que habla de cómo tenemos que comportarnos en la vida diaria, ¿sí? Efesios 4 empieza primero en el versículo 1 hablando de cómo tenemos que comportarnos en la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice que tenemos que cuidar la unidad, ¿no? O sea, que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes, con toda humildad y mansedumbre, que tenemos que tener paciencia con los hermanos, ¿no? Y empieza a hablar de que tenemos cosas que nos unen, que es que todos tenemos el mismo Padre, ¿no? Que todos tenemos el mismo Espíritu, que todos tenemos la misma fe. De eso vamos a hablar, hablamos el martes pasado, ¿no? Acerca de la importancia. Cuando habla de fe no habla de la fe salvadora, ¿no? De la fe que uno tiene para ser salvo, sino que habla del conjunto de enseñanzas cristianas, ¿no? De las doctrinas cristianas. Yo no puedo ser uno con personas que tengan doctrinas diferentes a las mías. Eso quiere decir, ¿no? Si la persona cree lo mismo que yo, somos uno, ¿no? Como decía el otro día, ¿no? Antes era más fácil, porque antes en la mayoría de las iglesias se enseñaba lo mismo. No había diferencias de doctrina ni nada de eso. Pero hoy en día, uno antes de ir a un lugar o antes de ver un video en YouTube, tiene que tener cuidado, ¿no? Porque se enseñan muchas cosas que no son bíblicas, ¿no? Hoy recién estábamos hablando, ¿no? Acerca de eso. Y el problema a veces no es si la cosa es bíblica o no, sino el énfasis que se le da, ¿no? Por ejemplo, Dios prospera, ¿no? Es verdad. Pero cuando se le da mucho énfasis a la prosperidad, ¿no? Es un problema, ¿no? Cuando hay iglesias que viven hablando solamente de prosperidad, y ese es un problema, ¿no? O sea, a veces hay que tener cuidado porque son cosas que están en la Biblia, que se enseñan, pero que se las exageran, ¿no? Y se le da más lugar que el lugar que debería tener, y de ahí surgen a veces herejías, malas enseñanzas, ¿no? Así que nosotros tenemos que buscar conocer bien la Biblia, tenemos que conocer bien la doctrina bíblica. Y eso decía Pablo, ¿no? Que somos uno porque tenemos una misma fe, tenemos el mismo bautismo y todos tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Padre. Amén. Así que bueno, el otro día vimos un poquito también acerca de que, primero, que tenemos que estar unidos. Después, que todos tenemos un lugar en la iglesia, ¿no? Amén. ¿Se acuerdan que de los 5 ministerios, ¿no? Que yo creo que lo nombramos tantas veces, que el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, que están puestos en la iglesia para descubrir y capacitar a los nuevos ministerios, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno que está en la iglesia tiene un ministerio. No hay ninguno que pueda decir yo, la verdad que no tengo nada para dar. Todos tenemos. Por eso sería bueno también algún día estudiar todas las listas de ministerios que hay en la Biblia, ¿no? Porque a veces creemos que son estos 5 nomás, ¿no? Pero la Biblia habla cerca de 30 y pico de dones o ministerios, ¿no? Así que tendríamos que estudiar eso para ver
Porque la mayoría creemos que el ministerio es solamente el pastor, el maestro, el evangelista, pero hay un montón de ministerios que ahora no los vamos a nombrar porque no viene al caso, pero que sería bueno que los estudiemos, ¿no? Para saber, porque es bueno saber qué lugar ocupo yo, por qué estoy en la iglesia. Dios, no es que Dios dijo, bueno, a este lo mandamos al Seibo o a Magdalena porque sí nomás, ¿no? Dios cuando nos mandó a una iglesia, nos puso en una iglesia, nos puso con un objetivo, ¿no? Y hasta que nosotros no cumplamos ese objetivo en la iglesia, esa iglesia le va a faltar algo. Eso es importante saber, ¿no? Es como el otro día, ¿se acuerdan que hablamos de una máquina o un reloj, como eran los de antes, con un montón de engranajes, ¿no? Y yo recuerdo que les decía que a mí me gustaba cuando era chiquito desarmar esos relojes, ¿no? Y cuando lo armaba me olvidaba de ponerle un engranaje y no andaba directamente, ¿no? No es que andaba mal, directamente no andaba, porque faltaba un engrajecito chiquitito, ¿no? Un engranaje chiquitito, y eso hacía que no funcione. Y a veces la iglesia va a funcionar correctamente cuando cada parte del cuerpo ocupe su lugar. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Que cuando cada parte del cuerpo ocupe su lugar, ahí va a haber crecimiento. Y nos vamos a ayudar cada uno, porque también lo que dice Pablo es que el crecimiento no es individual. No sé si, lamentablemente o sin darnos cuenta, casi siempre nos preocupamos por crecer nosotros, no sé si se dieron cuenta. No nos preocupamos por ver si el hermano de al lado está creciendo como yo, por empujarlo, ¿no? Y ayudarlo. Casi siempre nos preocupamos por nuestro crecimiento, y es algo normal, ¿no? Porque nosotros estamos centrados en nosotros, ¿no? Y una de las cosas que Dios quiere hacer es que dejemos de estar centrados en nosotros. Una de las cosas que enseña Pablo acá en Efesios 4 es que el crecimiento tiene que ser en grupo. Dios nos puso en una iglesia para que crezcamos todos. Por eso vieron que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice hasta que... La palabra todos en griego es completamente todos. Desde el hermano más grande hasta el último más chiquito, todos tenemos que crecer. Y se acuerdan que dice la unidad de la fe, vuelve a hablar de la fe, ¿no? Del conjunto de doctrina. Todos tenemos que en la iglesia creer lo mismo, ¿no? Una de las señales de inmadurez en las iglesias a veces son las personas que viven cambiando de forma de pensar a cada rato, ¿no? Porque escuchan uno que dice una cosa y creen eso, pero después escuchan otro que dice otra cosa y creen, ¿no? Eso es cuando Pablo dice que no seamos más niños fluctuantes, ¿no? Fluctuante quiere decir, fluctuar es algo que se prende y se apaga, por ejemplo, ¿no? Algo que se mueve de un lado para el otro, ¿no? Y Dios nos pide, o Dios quiere que nosotros no seamos así, ¿no? Que no seamos nenitos. ¿Vieron que a un niño usted le dice cualquier cosa y se la cree? Y hay creyentes que son así, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un hermano, no lo hago con ánimo de hablar mal, ¿no? De la iglesia, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que el hermano vivía cerca de la cancha de los Patos, algunos más o menos conocen, ¿no? Y venía a la iglesia de acá de Libertad, la que está enfrente de las barreras, es bastante lejos, ¿no? Y el hermano decía que cuando llovía y no podía ir a Libertad, iba a la iglesia que está al lado de la estación de servicio cerrada que hay por Vergara, es la iglesia universal, ¿no? O sea, él decía que cuando no podía venir a la iglesia de Libertad, iba a la iglesia universal, y que le gustaban los cultos, ¿no? O sea, un niño, ¿no? Una persona que no entiende, ¿no? Y hay muchas personas. Ustedes saben que la mayoría de la gente que va a esas iglesias son personas que nacieron en iglesias evangélicas, ¿no? Personas que en todo lugar donde se enseñan doctrinas erróneas, la mayoría de la gente es persona que creció en lugares donde se enseñaba la verdad, ¿no? Y ¿cómo puede ser que no se den cuenta? Porque son niños, ¿no? Los engañan, ¿no? Y Pablo dice que ese engaño no es un engaño casual, no es que las personas, esos falsos maestros, engañan a la gente sin querer. Porque pasa eso a veces, ¿no? Hay gente que repite lo que otros le dicen, ¿no? Y por ahí le enseña una falsa doctrina sin darse cuenta, ¿no? Sin querer. Pero Pablo habla acá de personas que usan con astucia, ¿se acuerdan? Las artimañas del error. Son planes bien hechos para sacarle plata a la gente, para que la gente lo siga, ¿no? Por eso Pablo decía que él no andaba con astucia ni adulteraba la palabra de Dios. Él tenía problemas también porque atrás Pablo tenía gente que hablaba mal de él, ¿no?
pero hablaba mal porque quería ganarse. Esos falsos maestros querían sacarle gente a Pablo para que sean sus discípulos, ¿no? Y Pablo decía, yo no soy como esos, ¿no? En 2 de Corintios dice, no, yo no ando con astucia. ¿Vieron? Que tienen sus doctrinas raras y tratan de buscar una palabra para que apoye su doctrina rara, ¿no? Y por eso Pablo decía, yo no ando con astucia ni adultero la palabra de Dios. No es lo mío. Yo la palabra de Dios, porque hay algo que tenemos que respetar siempre, que si hay algo que no cambia, es la palabra de Dios, ¿no? Dios dijo, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, si hay algo que... ¿Saben por qué Dios permitió que exista la Biblia? Porque Él sabe cómo es el hombre. El hombre vive cambiando, vive pensando... Hoy en día, si usted ve la sociedad, no es la misma sociedad que hace 1000 años, ¿no? ¿Qué hace 100 años? Que hace 100 años, ¿no? Cambió totalmente. Hay cosas que antes se veían con horror, ¿no? Cosas que decían, ¿cómo puede pasar eso? Y que hoy en día se aceptan, ¿no? Por eso Dios necesitaba que nosotros tengamos un ancla para estar firmes, ¿no? Una roca que no se mueva, ¿no? Y la roca que no se mueve es la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos basarnos en enseñanzas de hombres, en doctrinas de hombres, sino que nuestra base está en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque, como decía, ¿no? Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Nosotros, lo único que tenemos firme nosotros en esta tierra hoy en día para sacar doctrina, para saber cómo tenemos que comportarnos, es la palabra de Dios, la Biblia. Dios, como sabía cómo es el hombre, ¿no? Ustedes saben que hasta en la iglesia a veces, ¿no? se enseñan cosas que no tendrían que enseñarse. Imagínense si no tendríamos la Biblia, ¿no? Si cada uno enseñaría lo que quiere, ¿no? Sería un desastre. Gracias a Dios que Él, milagrosamente, porque si uno estudia cómo se preservó la Biblia, se da cuenta que fue un milagro, ¿no? Que haya quedado exactamente como hace... La primera parte de la Biblia se escribió cerca de 1500 años antes de Cristo, ¿no? O sea, hace 3500 años se escribió Génesis, ¿no? Hay algunos que dicen que Job era más viejo todavía, ¿no? El libro de Job. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se escribió en el 100 después de Cristo, ¿no? Hace 1900 años. Pero uno ve cómo se preservó y cómo el diablo trató de destruirla, ¿no? Cómo el diablo trató de deshacerse de la palabra de Dios. Llegó un momento que hasta la misma iglesia que se decía cristiana quemaba Biblias, ¿no? El diablo se ensañó porque el diablo sabe que una iglesia que tiene la Biblia es una iglesia sana, una iglesia que crece, una iglesia madura. En cambio, una iglesia que no tiene la Biblia como su piedra fundamental es una iglesia que no está firme, ¿no? Pablo dice, ¿no?, que nosotros estamos fundados en el fundamento de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, ¿no? Lo que los apóstoles nos dejaron. Y esa es nuestra ancla más segura. ¿Amén? Así que, por eso Pablo dice que la forma de ser maduro es cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero no solamente, está bueno porque Pablo no solamente habla del conocimiento intelectual, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿no? A un varón maduro, quiere decir, no la palabra perfecto, es la palabra teleio, que quiere decir madurez. Dios quiere que seamos maduros, ¿no? Que veo una persona madura que hoy piensa una cosa y mañana va a pensar lo mismo, y pasado mañana lo mismo, y esa persona va a estar en la iglesia hoy y dentro de 30 años va a ir a la iglesia y va a estar, ¿no? En cambio el inmaduro uno lo ve hoy y dentro de 10 años capaz que no está. Dios quiere que todos lleguemos a la madurez, a ser como Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que conocerlo a Él. Por eso ir a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que de eso hablamos el otro día también, ¿no? De que la palabra conocimiento, la palabra epignosis, quiere decir pleno conocimiento, conocimiento total. Gnosis quiere decir conocimiento nomás, ¿no? Pero epi, cuando se le agrega epi en griego, quiere decir total, completo, conocimiento experimental. No solamente conocimiento por medio de una enseñanza, sino, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? La Biblia nos enseña que nosotros lo tenemos que conocer a Jesús personalmente. No tenemos que conocer de Jesús.
tenemos que conocer a Jesús, ¿no? Nosotros estamos acá en la iglesia no para que alguien nos cuente la vida de Jesús hace 2000 años, que está bien, ¿no? Porque la Biblia nos enseña, pero también estamos en la iglesia para conocer a Jesús, porque Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Así que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Si nosotros solamente crecemos en el conocimiento de la Biblia, no vamos a estar muy bien, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro día también hablamos justo de la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso fue una iglesia que tuvo problemas de falsos maestros desde entrada, ¿no? El otro día estaba viendo, ¿no? Un poquito, ¿saben que Pablo cuando se despidió de la iglesia de Éfeso en Hechos, le dijo a los ancianos, ¿no? Yo sé que de entre medio de ustedes van a surgir falsos maestros, ¿no? O sea, Pablo sabía que entre medio, no de la gente común, sino entre medio de los líderes, iban a surgir falsos maestros, lobos, rapaces vestidos de pieles de oveja. Eso le dijo, ¿no? O sea, la doctrina errónea no iba a salir de la gente común, a veces sale de los líderes, ¿no? De la iglesia. Más adelante, Pablo escribió este libro de Efesios, ¿no? Donde les dice, tengan cuidado, ¿no? Que no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. ¿Sí? O sea, seguía advirtiéndole. Más adelante en Timoteo, Pablo le dice, ¿no? A Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso para que calles a los falsos maestros. O sea, se nota que habían empezado a surgir los falsos maestros en Éfeso, ¿no? Así que más adelante, después de escribir esta carta, cuando empezaron a surgir, Pablo lo mandó a Timoteo, a Éfeso, para que calle a esos falsos maestros, que no los deje hablar en la iglesia, no los deje enseñar falsas doctrinas, ¿no? Y después tenemos más adelante en Apocalipsis capítulo 2, donde habla de la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Se acuerdan la primera carta a las iglesias? Es a la iglesia de Éfeso. Y ahí Jesús le dice que era una iglesia muy exacta en la doctrina, ¿no? Era una iglesia de gente que se mataba estudiando y estaba re bueno, ¿no? Porque dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y cómo probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, a ver, vení, ¿no? A ver, vos apóstol, decime tu doctrina, ¿no? Y empezaba, vos no sos apóstol en serio. O sea, era una iglesia que tenía, en doctrina ¿conocen alguna iglesia así? ¿Ven? Acá la iglesia de nosotros. Pero había un problema, ¿no? Dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. O sea, se olvidaron de lo otro, ¿no? Vieron que dice Pablo a la unidad de la fe, pero no solamente la unidad de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Siempre tiene que ir junto el conocimiento de la Biblia y el conocimiento de Cristo. Porque si no conocemos más a Cristo cada día, nos podemos enfriar, podemos dejar el primer amor, ¿no? En otras palabras, Jesús le dijo todo muy lindo lo que hacen acá en la iglesia, los estudios que hay todos los jueves de estudio, los martes, muy lindo todo, pero dejaste de amarme como me amaste al principio, ¿no? Y todo lo demás no sirve, ¿no? Por eso Pablo decía que tenemos que llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y después, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que seguramente en la iglesia va a haber falsos maestros que van a querer engañar. ¿Por qué engañan los falsos maestros? Mayormente por dos cosas, ¿no? En el instituto nos habían enseñado que había tres, pero bueno, vamos a nombrar dos nomás. Por la fama y por las finanzas, ¿no? La otra F era por las faldas, ¿no? Los problemas que tenían los líderes eran las faldas, las finanzas y la fama. Pero nosotros vamos a hablar de dos nomás, ¿no? La mayoría de los falsos maestros enseñan falsas doctrinas porque por plata o por tener la iglesia llena, ¿no? Eso lo advirtió Pablo, se lo advirtió a Timoteo, ¿no? Cuando dijo, en los posteriores tiempos van a venir personas que la gente se va a amontonar para escuchar maestros que enseñen conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? O sea, hoy en día lo que quiere decir es, en el último tiempo va a haber una iglesia para cada uno. A vos te gusta esto, anda para allá. A vos no te gusta que hablen mucho del pecado, anda allá. A vos te gusta que hablen de la segunda venida, anda para allá. O sea, eso es lo que le advirtió Pablo a Timoteo, ¿no? Que en el último tiempo
iban a amontonarse maestros, ¿no? Que iban a enseñar a la gente conforme a su propia concupiscencia. Así que bueno, Pablo pide que maduremos, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Después dice, ¿no? Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Dice, y sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Lo que quiere decir es que nuestra meta es llegar a ser como Jesús, ¿no? La cabeza es Cristo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo bien unido y concertado, ¿no? Todos nosotros bien unidos y concertados por las coyunturas, ¿no? Y ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final, todo eso lo que quiere decir Pablo es que la iglesia va a crecer cuando cada uno ocupe su lugar y cuando haya amor en la iglesia, ¿no? Ahora Pablo, después de esto, empieza a hablar de cómo comportarnos afuera, ¿no? Lo primero que hay que acordarse, ¿no? Es que Pablo, en los primeros 3 capítulos, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo nos habló de que si queremos, podemos, ¿sí? Que no hay ninguna excusa. No sé si escucharon algunos hermanos que ponen excusa, ¿no? Miren, dice el 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿sí? Antes de hablar de este texto, a mí me gustaría hablar de las excusas que hoy están muy en boga, no sé, qué palabra, en las iglesias, ¿no? Saben que hoy en día Jesús dijo no, y Pablo dijo no, ustedes sean santos como Dios es santo, ¿no? Jesús dijo, ustedes sean perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Ahora Dios nos pediría algo que no podríamos hacer. ¿Por qué Dios nos pide que seamos santos, perfectos, maduros, ¿no? O sea, acuérdense cuando se usa la palabra perfecto en griego, quiere decir maduro, ¿no? Una persona que sabe bien lo que tiene que hacer. ¿Por qué Dios nos pediría santidad si no podemos? ¿No? Hoy en día hay muchas excusas, ¿no? Hay el que dice, me gustaría no pecar, pero tengo un espíritu. No sé si escucharon, en mi casa hay un espíritu de adulterio, por eso yo engaño a mi esposa. No sé si escucharon alguna vez hablar de eso. Ojo, puede pasar, pero la mayoría de las veces son excusas, ¿no? Porque nosotros no... Si usted es cristiano, ¿cuántos son cristianos? Todos, ¿no? Si usted es cristiano no puede estar dominado por un espíritu. Solamente por el Espíritu de Dios, ¿eh? A no ser que usted le esté dando mucho lugar a ese espíritu, ¿no? Pero si Pablo acá no le está hablando a cualquiera, está hablando a creyentes, ¿no? Las cartas de Pablo fueron escritas a creyentes que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 Pablo dice para que sean llenos de toda la plenitud de Dios? O sea, ¿se acuerdan que primero decía que Cristo habite por fe en los corazones? O sea, que habite como dueño. Ahora, ¿ustedes creen, si Jesús es el dueño, ¿no?, de la casa, ¿ustedes creen que Jesús va a dejar que entre algo malo? ¿Algún demonio? Porque saben que el otro día estaba viendo un libro que decía que cerca del 80% de los creyentes necesitan liberación. Es una locura decir eso. ¿Cómo un creyente, si necesita liberación, no es creyente? Un creyente no puede estar poseído por un demonio. Puede tener cierta influencia de demonio, pero no puede estar poseído por un demonio. Porque por eso Pablo decía, ¿no?, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, que Dios llene totalmente el cuerpo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo compartiría su templo con un demonio? ¿Saben? Los demonios, cuando de verdad ven el Espíritu Santo dentro de la persona, tienen miedo, ¿no? Nosotros no le tenemos que tener temor al diablo, ¿no? El diablo, si nosotros somos buenos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué hace el diablo? Huirá, ¿no?, de vosotros.
Nosotros, si tenemos toda la plenitud de Dios, no podemos estar bajo sujeción de algún demonio, ¿sí? A veces son excusas, no, yo no puedo dejar porque, ¿no? Y vamos y decimos, no, en mi casa hay espíritu de mentira, por eso miento, ¿no? O puede ser, le vuelvo a repetir, ¿puede un cristiano ser poseído? ¿Saben que hay lamentablemente, muchas iglesias donde se lleva a los cristianos y se le hace liberación, ¿saben? Iglesias que son muy conocidas, evangélicas, no estoy hablando de iglesias raras, donde se los lleva a ciertos retiros, donde se los lleva a liberarse, ¿no? Y saben que el creyente verdadero no puede estar poseído, ¿no? Así que, ¿saben por qué? Porque ¿cuántos tienen problemas con pecados que no pueden dejar? No levante la mano. No. ¿Y qué es lo primero cuando no podemos dejar un pecado? No, necesito liberación, necesito que Dios me libere, hay un espíritu que me está llevando a ver películas que no tendría que ver, ¿no? Me acuerdo que había un chiste, ¿no? Que en una revista cristiana, que estaba el diablo llorando, asustado, y le preguntó a un demonio, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que los cristianos me echan la culpa a mí de todo, ¿no? Le echamos la culpa hasta de nuestros pecados, y nosotros, Pablo lo que enseñó, le vuelvo a repetir, en Efesios 1, 2 y 3, es que nosotros tenemos poder. ¿Se acuerdan en el Efesios 1 cuando dice que tenemos el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos? ¿O no dice eso? ¿Te acuerdas que decía eso? Pablo dice, yo oro para que ustedes se den cuenta, ¿se acuerdan? Primero para que conozcan a Dios, después para que se den cuenta de las promesas que tienen, de la esperanza que hay en vosotros, y después dice, y el poder, ¿no? El poder que tienen, el mismo poder, ¿se acuerdan? Que actúa en Cristo Jesús resucitándole de entre los muertos, y dice, ese mismo poder actúa hoy en la iglesia, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos ese poder, ¿no? Pablo dice, el mismo espíritu que vivificó a Cristo Jesús de entre los muertos, también vivificará vuestros cuerpos mortales, para que no sirva más a pecar. Ahora, ¿cómo? ¿No les parece, no se dan cuenta a veces como que hemos rebajado un poco el cristianismo? Como que aceptamos ciertas debilidades, ponemos excusas, ¿no? Hay un espíritu que me hace pecar. Hay otros que, yo me acuerdo una vez un pibe, ¿no? Que no podía terminar, empezaba la secundaria y no la terminaba, yo tenía como 30 años y seguía. Y una vez cuando de golpe la mamá le dijo que el papá, él vivía con la mamá nomás, él no conocía al papá. De golpe se enteró que el papá estaba vivo, ¿no? Y que vivía por la calle Freire, ¿no? Y decía, ahora entiendo por qué no puedo terminar la secundaria, porque fui abandonado cuando era chico. ¿Vieron eso? Vamos a hacer una regresión, no sé si vamos a hacer una regresión a ver cómo cuando era chico. Puede ser que haya gente que haya sufrido cuando eran chicos, ¿no? Porque la verdad, ¿no? Hay gente que la pasó mal de chico y que eso causó problemas y desórdenes psicológicos, ¿no? Eso es verdad, no podemos decir que no. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Así que somos una nueva criatura, una nueva creación, llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, les vuelvo a repetir, como Pablo decía, por esta causa yo oro para que sean fortalecidos con poder, ¿se acuerdan? En el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la profundidad y la longitud, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. A mí me maravilla este texto, me vuelve loco, ¿no? Porque Pablo, ¿saben que esta oración de Pablo es toda una frase sin comas ni puntos? Todo. Pablo se ponía a hablar de esto y se ponía como loco, ¿no? Decía, hermano, yo oro por ustedes, no para que tengan casa, para que tengan auto, para que tengan... Eso también Dios se lo puede dar a personas añadiduras, ¿no?
yo oro por ustedes para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y después decía, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No en el líder, en el pastor, no necesito el poder que actúa en mí. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos el poder del Espíritu Santo para renunciar a todo lo viejo y decir, si yo estoy en Cristo soy una nueva criatura. Lo que me pasó antes ya pasó, ahora soy una nueva persona, un nuevo ser, ¿no? Es verdad, yo pasé un montón de cosas cuando era chico, pero ahora sé que Dios me ama y eso es lo... ¿No? Porque hay muchas... Yo no sé si usted, yo no la pasé muy bien de chico, ¿no? La pasé bien dentro de todo, normal, pero en la adolescencia tuve muchos complejos, como todos los adolescentes, ¿no? Cosas raras. Pero cuando conocí a Jesús, me di cuenta que no importaba si le interesaba a los demás. Me di cuenta que le interesaba a la persona más importante que existe en el universo y era suficiente, ¿no? Ya le interesó a Jesús, ¿no? Y me sanó todos mis complejos, sanó todo lo que yo tenía, porque me di cuenta que valgo, ¿no? Porque Jesús vino a morir por mí. No importa si en mi casa no me decían esto, ¿no? Pero hay mucha gente que pasa eso, que me decían inútil, que me decían que no servís para nada, que nunca vas a hacer nada. Es verdad, ¿no? Y eso a veces va quedando en la mente de los chicos. Pero esos chicos tienen que saber que en Cristo sí valen, que para Cristo valen. Y eso sana. Esa es la sanidad interior que necesitamos. No necesitamos escarbar en el pasado, como se hace a veces, ¿no? Y la persona que escarba en el pasado se pone a llorar. Y dicen, ay, el Espíritu lo tocó, y no es el Espíritu, es la tristeza de acordarse de lo que pasamos. Porque si sería el Espíritu Santo, sanaría. Pero esa persona el año que viene de nuevo va a las sesiones de sanidad espiritual. No sé si vieron esas personas, ¿no? Que el Espíritu Santo sana, ¿no? El Espíritu Santo... Por eso no tenemos que poner excusas, ¿no? Hay otros que dicen que Dios me ama como soy, ¿no? Es una verdad media. ¿Vieron que hoy hablamos que el problema a veces de las doctrinas falsas es cuando agarramos una verdad, pero la partimos, ¿no? Es verdad, Dios me ama como soy, pero me quiere transformar a la imagen de Cristo, ¿no? Es lindo, a mí me ama, yo sé que si peco, Dios no me deja de amar, pero sé que Dios está trabajando en mí para que yo sea cada vez más parecido a Jesús. Hay otros que dicen, Dios no cambia el carácter, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Se confunde la personalidad con el carácter, ¿no? Dios usa la personalidad en algunas veces. Por ejemplo, Pablo es un ejemplo, ¿no? De cómo Dios usó una personalidad, ¿no? La personalidad de Pablo, que era avasalladora, ¿no? Que él... yo el otro día estaba viendo una serie acerca de Pablo, ¿no? De los apóstoles, y cuando Pablo se convirtió, ahí nomás empezó a predicar, y los apóstoles estaban todos escondidos, ¿no? Porque tenían miedo de Herodes, miedo de los romanos, miedo de Pilato, de esto y lo otro. Y Pablo le decía, ¿cómo se van a quedar acá? Vamos. Y los otros decían, no, venimos a quedarnos acá, no grites, no hables fuerte. Porque Pablo era así. Pablo tenía esa personalidad antes, ¿no? De ser creyente, y Dios usó esa personalidad. A veces hay personalidades que no son buenas, ¿no? Y que Dios las tiene que cambiar también, ¿no? Pero el carácter sí lo quiere cambiar Dios. El mal carácter, Dios lo quiere cambiar, ¿sí? Un ejemplo, volvamos al ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando Pablo empezó su ministerio, salió con, ¿se acuerdan que fue con Bernabé y con Marcos? ¿Sí? Justo estábamos hablando de eso, ¿no? Cuando empezó a predicar, hicieron el primer viaje y Marcos vio que era medio complicado. ¿Y Marcos qué hizo? Se volvió, ¿no? Estuvo mal Marcos, ¿no? El segundo viaje misionero iban a salir de nuevo Pablo y Bernabé dice, che, lo llevamos a Marcos. Y Pablo no lo quería perdonar. O sea, había algo, ¿no? Y por eso se separaron Bernabé y Pablo, ¿no? Bernabé se fue con Marcos para un lugar, Pablo se fue para otro. Más adelante, Pablo dice, ¿no? En una de las epístolas, tráiganmelo a Marcos porque me es útil para el Evangelio. O sea, a lo primero no lo perdonó, pero después con el tiempo Pablo se fue dando cuenta, porque Pablo también necesitaba cambiar, ¿no? Su carácter. Pablo a veces tenía el carácter medio explosivo, ¿no? Y necesitaba que Dios vaya cambiando su carácter.
Y ahí vemos cómo cambió, ¿no? Porque al primero no lo quiso perdonar a Marcos, pero después sí, ¿no? Así que Dios también cambia nuestro carácter, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? En el versículo 17, vamos a ir versículo por versículo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo acá no le da un consejo, ¿no? Pablo en los primeros 3 capítulos da consejos, en los segundos 3 capítulos da órdenes. Es imperativo, no dice si quieren, si pueden, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor. ¿Saben? La palabra requiero es marturomai, que quiere decir exijo ver en ustedes. La palabra viene de testigo, ¿no? ¿Se acuerdan? De mártir, ¿no? Y Pablo lo que dice: esto es lo que yo quiero ver en ustedes, ¿no? Que ya no sean más como los gentiles, ¿sí? Y Pablo empieza a hablar ¿saben que es muy común de acá en adelante la palabra andar, ¿no? Ya no andéis. Primero empieza negativamente, no dice ya no anden así, pero después Pablo empieza a decir cómo sí hay que andar. Y la palabra andar es la palabra peripateo, ¿sí? Peripateo, peri quiere decir andar alrededor. Vieron que nosotros usamos la palabra peri, ¿no? Por ejemplo, perímetro, periferia, ¿no? O sea, algo que está alrededor. Y pateo quiere decir hablar, caminar. O sea, no anden caminando alrededor de algo como hacen los gentiles, ¿sí? Después Pablo sí dice que la forma en que sí tenemos que caminar, pero primero dice: ustedes son algo diferente, demuéstrenlo, ¿sí? Es muy lindo Efesios 1, 2 y 3, ahora pongámoslos en práctica. ¿Se entienden? ¿Sí? Así que dice que ya no anden como los no creyentes, que nuestra vida tiene que ser diferente. ¿Saben que ya del Antiguo Testamento Dios le pidió a su pueblo que sea diferente, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, les dijo: ustedes cuídense de no adoptar las costumbres de los cananeos, ¿no? Ustedes son un pueblo santo, un pueblo diferente. Ya del Antiguo Testamento estaba esa orden, ¿no? Y en el Nuevo Testamento Pablo la repite, ¿no? Dice: no sean como los gentiles. Cuando habla de los gentiles, está hablando de los no creyentes, ¿sí? Así que, acuérdense, acá Pablo porque Pablo empieza a describir cómo son los no creyentes. Y acá están todos, no solamente los más malos, ¿no? Todos los no creyentes tienen estas 5 características. Si usted quiere saber un poquito más acerca de esto, lea Romanos capítulo 1, 2 y 3, donde Pablo, esto mismo que acá lo da en 3 versículos, Pablo lo explica en 3 capítulos y explica cómo son los no creyentes, ¿sí? Las personas que no conocen al Señor. Así que Pablo da 5 características. Primero dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es metayotes, que quiere decir algo fugaz, algo de corta duración, algo pasajero, algo vacío, infructuoso, sin verdadero valor. O sea, la gente que no es creyente no valora lo que de verdad tendría que valorar y valora cosas que no son importantes. ¿Qué podríamos decir que valora la gente? La gente que no es creyente, por ejemplo, no valora la eternidad, no valora a Dios, no valora a la familia, ¿no? La gente que no es creyente vive solamente para satisfacer el presente, ¿no? Vive solamente para tener bienes materiales. Lo que dicen, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, así que vamos antes de morir, solo se vive una vez, hasta una canción, ¿no? Solo se vive una vez, así que disfrutad, porque eso es vanidad, cuando uno le da más importancia a las cosas que no son de verdad importantes, ¿no? Hay cosas, por eso, ¿por qué un no creyente no le da importancia a las cosas que de verdad son importantes? Porque no las pueden ver. ¿Se acuerdan? Pablo decía: no mirando nosotros las cosas que se ven. Los no creyentes ven las cosas que se ven nomás. Ven la plata, ven el gobierno,
ven la prosperidad, ven el auto, ven la casa. Pablo decía, nosotros vemos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, son vanidad, son vanas, no son realmente importantes, comparadas con lo que de verdad es importante, ¿no? Porque uno me va a decir, pero no me va a decir que mi casa no es importante. Sí, es importante, pero comparado con lo que de verdad es importante, pierde su valor, ¿no? Me acuerdo que antes había un coro, una adoración que decía, la gloria de este mundo se deshace ante ti, ¿no? Todo cae en tu presencia, ¿no? O sea, eso es lo que vale. Usted hoy oró, habló con Dios, eso es lo que vale, ¿no? Si uno comparado con hablar con Dios, todo lo demás pierde valor, ¿no? Y a veces somos tan locos, ¿no? Salimos sin orar, ¿no? Nos perdimos lo más importante del día, que es alimentarnos de la presencia de Dios, ¿no? Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, más las que no se ven son eternas, ¿sí? Por eso dice que los no creyentes andan en la vanidad de su mente. También dice que tienen la mente entenebrecida, quiere decir oscurecida, que en tinieblas, ¿sí? No ven, andan. Jesús, ¿se acuerdan que cuando él en Lucas 4:18 dijo, yo vine a dar vista a los ciegos, ¿no? No se refería tanto, ¿se acuerdan que leyó Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió para dar vista a los ciegos? No se refería tanto a los ciegos físicamente, sino que se refería a los ciegos espirituales, ¿sí? El mundo está lleno de personas ciegas. Una vez los acusó, ¿se acuerdan? A los fariseos de ciegos, ¿no? Son ciegos espirituales. La persona que no es creyente vive en oscuridad porque no puede. Jesús dijo, no, yo soy la luz del mundo, ¿no? En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, para no andar en tinieblas, lo único que nos sacaría de las tinieblas es conocer a Jesús. Y las personas que no conocen a Jesús andan en tinieblas. Todos, acuérdense, todos. No hay una persona que esté en el mundo que no entre en estas 5 características. Primero, en la vanidad, porque no valoran lo que de verdad importa. Porque no creen en la eternidad, ¿no? Por más bueno que sea, por más que digan, no, pero es un pan de Dios este tipo. Esa persona no conoce que existe algo después, ¿no? Así que anda en la vanidad de su mente. También está en tinieblas porque no conoce a Jesús, que es la luz. Después dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, no tienen vida espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? Estar cerca de Cristo. ¿Por qué nosotros creemos que la salvación se pierde? Porque si nosotros nos acercamos a Jesús, nos morimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, ustedes permanezcan en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permanezcan en mí porque separados de mí se secan, se mueren, ¿no? Así que nosotros, los que no son creyentes están ajenos a la vida de Dios, no tienen vida espiritual, están muertos. Lamentablemente, por más que están muertos espiritualmente, es la condición de todo ser humano que nace sobre la tierra antes de conocer a Jesús. Es la muerte espiritual, es lo que Dios le dijo a Adán: el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás, y se refería a la muerte espiritual, y es la condición de todo ser humano descendiente de Adán, o sea, de todos, ¿no? Todos están muertos espiritualmente, ¿no? También dice que ajenos, dice que no toman en cuenta a Dios. Y yo puse, ¿no? Nosotros lo tomamos en cuenta a Dios. Cuando usted se levanta a la mañana, ¿en qué piensa? ¿Le entrega todo a Dios? Dios, hacete cargo de todo. La gente que no es creyente está ajena. Para la gente que no es creyente, Dios no existe. Por más que crean que existe y digan, sí, yo creo que existe, que no le dan la importancia que le deberían dar. Le dan importancia solamente cuando tienen un problema, ¿no? Ahí sí se acuerdan de Dios todo, pero nosotros estamos ajenos. La gente que no es creyente está ajena a la vida de Dios. Lo cuarto dice que tienen el corazón endurecido. La palabra endurecido es porosis, que quiere decir cauterizado, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo que se endureció y que ya no hay posibilidad de ablandarlo, ¿no? Por eso nosotros necesitamos un corazón nuevo, no necesitamos que se nos arregle
este corazón de... ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Ezequiel, sacaré vuestro corazón de piedra y pondré un corazón de carne, ¿no? La gente que no es creyente tiene el corazón endurecido, no tiene sensibilidad espiritual. Por eso usted le puede hablar de cosas espirituales a un no creyente y no la... No sé si alguna vez se mató por tratar de enseñarle algo a un no creyente y usted poco más no se pone a llorar emocionado y el otro no lo mira, ¿no? Como... porque no entienden. Pablo dice en 1 Corintios que las cosas espirituales se enseñan a los espirituales, porque los que no nacen de nuevo no entienden y se creen, y para él son locuras, dice, ¿no? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Por eso después dice, no, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Lo espiritual solamente la pueden entender los espirituales. Nosotros no tenemos ya el corazón endurecido, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque la Biblia dice que se nos puede endurecer, ¿no? Cuando usted peca, ¿deja o pide perdón enseguida, ¿no? A veces, cuando el corazón se empieza a cautelizar, ¿no? Cuando nos acostumbramos a determinados pecados, puede pasar eso, ¿sí? También dice, los cuales perdieron toda sensibilidad. Primero perdieron la sensibilidad espiritual, ¿no? Lo que decíamos hoy, que no les interesa lo espiritual y lo espiritual no produce nada en ellos. Y también perdieron toda sensibilidad moral, ¿no? Dice, no se sienten mal cuando hacen cosas malas, ¿no? Por eso vieron que hoy en día el pecado se acepta cada vez más, ¿no? Y se acuerda, Pablo dice, no solo las hacen en Romanos, sino que se complacen con los que la practican. Ya no se sienten más mal por hacer cosas malas, sino que al contrario festejan al que los hace. Hoy en día es increíble cómo el pecado tiene una buena propaganda, ¿no? No vamos a hablar no, pero cada vez, y si usted habla en contra del pecado, la gente se le enoja, ¿no? Porque es un discriminador, porque es un... ¿no? Y las personas que no son creyentes no tienen sensibilidad. Por eso no tienen sensibilidad espiritual, porque no sienten a Dios. ¿Usted siente a Dios? Amén. Cuidado, ¿no? Nosotros no somos creyentes. Por eso Pablo empieza a decir, no sean como los no creyentes, ¿no? Que tienen todo eso y no tienen sensibilidad espiritual. Nosotros sentimos a Dios, ¿no? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos toca, cuando Dios nos bendice a la mañana, cuando oramos, ¿no? Tenemos sensibilidad. Y tenemos sensibilidad moral. Cuando pecamos, le pedimos perdón. En cambio, dice que los que no son creyentes perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la laxilia, ¿no? A lo malo que hay en su corazón, ¿no? Como también lo describe así al principio del capítulo 2, ¿no? ¿Se acuerdan que en Efesios capítulo 2 también Pablo describe un poquito a los no creyentes? Y después dice, y esto erais vosotros antes, ¿no? Así que nosotros, Pablo nos dice que ya no seamos como ellos. Y después Pablo da otras instrucciones. Bueno, Pablo después sigue diciendo, ¿no? Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Acuérdense de que acá es toda una cadena, ¿no? Y el fruto que da todo esto de los no creyentes es entregarse a la laxivia, primero perder la sensibilidad, ¿no? Un corazón duro, un corazón oscuro, un corazón lejos de Dios, un corazón que no está cercano a Dios, da como fruto la insensibilidad, ¿no? Y da como fruto cometer toda clase de impurezas, ¿no? Se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿no? Es normal que una persona que no tenga en cuenta a Dios termine así. Pero Pablo después les dice, todo eso, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Ustedes todo lo contrario, ¿no? Yo hice un cuadro comparativo, ¿no? Dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Y puse, ¿no? Como son los no creyentes, ¿no? Los no creyentes dice que andan en la vanidad, ¿no? Que ya leímos hoy. Y los creyentes sabemos lo que de verdad importa. ¿Amén? Le damos importancia a las cosas, como Pablo decía, no mirando nosotros, lo vuelvo a repetir, ¿no? Las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, son vanas, ¿no? Y las que no se ven son eternas. ¿Cómo somos nosotros? ¿Le damos importancia a lo material
o le damos importancia a lo espiritual, ¿no? Andamos en la vanidad de nuestra mente. Pablo decía, ustedes no aprendieron así de Cristo. Jesús nos enseñó otra cosa totalmente diferente. Nos enseñó a ser diferente a las personas no creyentes. Ustedes no, entre un creyente y un cristiano en su carácter y en su forma de comportarse, no hay nada que ver, decía Pablo. Jesús les enseñó algo totalmente diferente, ¿no? Es el agua y el aceite, ¿no? La luz y las tinieblas, ¿no? Nosotros, a pesar de que vivimos en el mundo y por ahí no se nos distingue tanto, ¿no? Porque trabajamos, tenemos familia, tenemos hijos que van a la escuela, pero dentro de nosotros y en nuestra forma de comportarnos hay algo totalmente diferente. O sea, por eso Pablo dice, ¿no?, que nosotros no aprendimos así a Cristo. Y habíamos dicho, ¿no?, que los no creyentes andan en la vanidad de su mente y nosotros no. Los no creyentes andan en la oscuridad y nosotros andamos en luz, ¿sí? Podemos ver. Los no creyentes son ajenos a la vida de Dios y nosotros tenemos vida porque tenemos a Dios dentro de nuestros, ¿sí? Y porque le damos importancia a Dios. Hay una preguntita, ¿no? ¿Usted consulta con Dios cada vez que tiene que hacer algo? ¿No? Le preguntamos a Dios, hablamos con Dios, ¿no? Porque estar ajeno a la vida de Dios también quiere decir eso, no darle importancia a la opinión de Dios, ¿no? La persona no creyente no le consulta a Dios, ¿no? Nadie no creyente va a decir, a ver, vamos a ver qué pide Dios. Pero nosotros cuando vamos a hacer algo importante, le preguntamos a Dios, o después cuando se pudre todo, ¿no?, cuando se arma el lío, va a decir, ay Dios, no, ayúdame, ¿por qué dejaste que pase eso? ¿Por qué no? Porque somos así. Tomamos nuestra decisión, después se nos prende fuego todo y nos enojamos con Dios. Si Dios no me ama, porque si Dios me amaría no dejaría que pase eso. Y Dios nos mira así, y yo, me hubieras preguntado y te decía la verdad. Pero nosotros sí le hacemos caso a Dios, ¿no? Los no creyentes están ajenos a la vida de Dios, nosotros le hacemos caso a Dios, lo consultamos. Los no creyentes tienen el corazón endurecido y nosotros tenemos el corazón de carne, ¿no? Nos sentimos mal cuando hacemos las cosas malas. Cuidado, ¿no? Mire que la Biblia habla de que hay muchos creyentes que su corazón se cauterizó, se fue endureciendo, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos al pecado, tengamos cuidado de eso, ¿sí? No sé si a usted le pasa que tiene debilidades. Vieron que hoy en día no se le llama pecado, se le dice debilidades. Ay, mi debilidad es mirar películas, ¿no?, que no tendría que ver. Ay, mi debilidad es decir malas palabras. Ay, mi debilidad, no son debilidades, son pecados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces perdemos la sensibilidad. A lo primero, porque acá, miren, si queremos estar bien y estar tranquilos con nuestra conciencia, leamos Efesios, pero tengamos cuidado, ¿no? Porque Efesios va a atacar nuestra conciencia. Efesios nos va a hablar de cómo tenemos que comportarnos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Efesios nos va a hablar de cómo tenemos que vivir nuestra vida, de cómo tenemos que pensar, de quién tiene que dominar nuestra vida. Y a veces es medio, ¿no?, complicado, ¿no? Porque Efesios nos dice que a veces podemos también cauterizar nuestro corazón, ¿no?, como creyentes. No sé si... Y hay debilidades que toleramos, ¿no? Es increíble las cosas que a veces uno se entera, ¿no?, de cosas que pasan, y a veces de nosotros mismos también, ¿no?, porque nos vamos a andar... Nosotros somos campeones en levantar el dedito, ¿no?, para acusar a otros, pero nosotros también a veces tenemos cosas que las aceptamos. Y bueno, yo tengo esto, pero bueno, no es tan grave, ¿no? No sé si hablar mal de las personas, ver cosas que no se tendrían que ver. Ah, yo veo estas películas porque a mí no me afectan. Me dijiste, ¿no? Y nos acostumbramos, y eso, nosotros, el creyente no tiene el corazón endurecido, pero tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque tenemos que tener sensibilidad. Cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Sentirnos mal, es lo mejor. Si hay algo que tenía de bueno David, ¿saben que David cometió más pecados que Saúl? Si uno lee la vida de David, era un desastre. Ya estaba leyendo el Salmo 119, yo creo que, no sé si lo escribió David, creo que sí, pero habla de cómo él decía, yo cuando quise hacer lo que quise me fue mal, y gracias a Dios que vos ayudame a amar tu palabra, ayudame a amar, no, porque habla de la palabra de Dios el Salmo 119. Pero ¿saben lo que tenía de bueno David? Que cuando Dios
le decía, vos pecaste, él se tiraba al piso y se arrepentía y se daba cuenta. En cambio, Saúl se enorgullecía, no, yo no fui, yo no puedo ser. ¿No? Y eso es ser insensible a la voz del Espíritu Santo. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es convencer de pecado, ¿sí? No solamente al mundo, la Biblia dice que convencer al mundo, ¿no? Pero también al creyente, ¿no? Dios está constantemente diciendo, no, mirá, está mal lo que estás haciendo, cuidado, ¿no? Mirá que un poco de levadura leuda toda la masa, mirá que es un pecadito chiquitito, pero va a ser más grande después, ¿sí? Así, y nosotros, si somos sensibles al Espíritu Santo, vamos a decirle, sí, Dios, tenés razón, yo no puedo dejarlo, ayudarme, ¿no? No les interesa lo espiritual, ¿no? Son materialistas, y para el creyente, lo decía, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Para nosotros, para los no creyentes, no es importante lo espiritual, no es importante lo moral. Para los cristianos, lo más importante es lo espiritual y lo moral. ¿Amén? Dios es un Dios moral, así que es una palabra que no tiene buena prensa hoy en día, ¿no? La moralidad, porque muchos se imaginan moralidad como una señora que si te portás mal te hace arrodillar en maíces, ¿no? Como era antes, ¿no? Personas que enseñan moralidad, un tipo serio. Pero Dios, uno de los atributos de Dios es que es un ser moral, ¿sabían? Y la moralidad de Dios no cambia, ¿no? Pero la gente del mundo dice que perdió toda sensibilidad y se entregó. Después dice, ¿no? Como decíamos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué dice vosotros no habéis aprendido así a Cristo y no dice por qué vosotros no habéis aprendido así de Cristo? ¿No? Porque veo que dice Pablo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Saben que nosotros en la iglesia tenemos una materia que es la materia más importante que tenemos que estudiar? Y no es Efesios, ni es Pentateuco, ni es doctrinas básicas. La materia más importante que tenemos en esta escuela, que es la iglesia, es Cristo, ¿no? Por eso dice, vosotros no habéis aprendido así esta materia que es Jesús. Nosotros estudiamos constantemente a Jesús. Tenemos que conocerlo cada día más. Jesús enseñó más por lo que era que por lo que decía. ¿No? El Evangelio de Marcos casi no hay enseñanza de Jesús, solamente habla de lo que Jesús hizo, ¿no? Y Jesús, nosotros también, Jesús nos pidió que nosotros enseñemos más por lo que hacemos que por lo que decimos, porque por una palabrita que hagamos, por una cosa mala que hagamos, podemos tirar abajo todo lo que decimos, ¿no? Así que, por eso dice, no, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Conocer a Cristo mismo es la gran materia de la vida cristiana. Lo más importante que tenemos que hacer a nosotros que nos gusta estudiar la Biblia, que nos gusta, es conocer a Dios, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que se preocupa por estudiar la Biblia y termina enfriándose, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo que a los fariseos les ustedes estudian las Escrituras porque les parece que en ellos hayan vida eterna. Y las Escrituras, ¿de quién hablan? De mí, ¿no? Toda la Escritura nos habla de Jesús, ¿no? Cuando más estudiamos la Biblia guiados por el Espíritu Santo, más vamos a conocer a Jesús, ¿no? En la iglesia no venimos a obtener conocimiento de reglas o doctrinas, aunque no está mal, ¿no? Pero en la iglesia venimos a aprender y conocer más a una persona, que es Jesús. El propósito, el fundamento de la iglesia cristiana es Cristo, y conocer a Cristo. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, es Cristo. O sea, el fundamento en el cual, hermano, si usted quiere permanecer dentro de 30 o 40 años en la iglesia, agárrese de Jesús. No se agarre de una persona, no se agarre de una doctrina, aunque es tan buena la doctrina, no quiere decir que esté mal, es bueno estudiar doctrina, pero el que nos va a sostener en los momentos de prueba va a ser Jesús, ¿no? Como Jesús dijo, ¿no? Si alguno oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿no? Pablo dice que los israelitas
bebían de la roca que los seguía, y la roca es Cristo, ¿no? La roca es Jesús, y si queremos estar firmes, tenemos que construir nuestra familia en Cristo. Cuando Jesús usó y dijo de construir la casa, la palabra casa en griego es oikos, que quiere decir familia también. Si usted quiere tener una familia bien, tiene que construirla en Cristo. El otro día estábamos hablando con unas personas acerca del divorcio, ¿no? Vieron que hoy en día hay cada vez más iglesias que aceptan el divorcio, ¿no? No les digo porque una vez vi una foto de dos viejitos, ¿no?, abrazados, un matrimonio de años, ¿no? Y le preguntaron a la señora cuál era el secreto. Y la señora dijo: lo que pasa es que en mis tiempos, cuando algo se rompía, se arreglaba. Ahora se cambia, ¿no? Vieron que hoy en día, antes cuando se nos rompía la tele, teníamos llamado al técnico, ahora vamos a comprar otra, ¿no? Bueno, porque no es tan caro hoy en día las cosas, ¿no? Y la señora esta decía, cuando algo andaba mal, tratábamos de arreglarlo. Hoy en día, si a usted en la iglesia le da la posibilidad a la gente de que se divorcie, agarra la más fácil, ¿no? Pero Dios no quiere el divorcio. ¿Y cómo hacemos para tener un matrimonio feliz? Agarrados de Cristo, aferrados a Cristo. El matrimonio no es una unión de dos personas, el matrimonio es una unión de tres. Está el esposo, la esposa y Cristo, ¿no? Y si Jesús está en medio del matrimonio, no vamos a agarrarla más fácil cuando hay problemas. Me separo porque ya no aguanto más. Porque la Biblia nos dice que no podemos separarnos. Directamente, Jesús dijo: no se pueden separar, a no ser por causa del adulterio, ¿no? Porque hoy en día, ¿vieron? Se dice, pero la iglesia aceptó y la iglesia no puede cambiar la palabra de Dios. No, pero en mi iglesia los estatutos dicen que sí se puede. Y que diga lo que diga, ¿no? Jesús los acusó a los fariseos y dijo: con vuestras enseñanzas invalidáis la palabra de Dios, ¿no? Y hay veces que ponemos enseñanzas de hombres antes de la palabra de Dios. Jesús dijo, no sé por qué no hablo de esto, pero Jesús dijo que no nos podemos divorciar, ¿no? ¿Tiene problemas en el matrimonio? Está Jesús, ¿sí? Por eso dice, ¿no?, que Jesús es lo más importante. Si conocemos a Jesús, no se nos va a pasar ni por la cabeza. Y si se nos pasa, vamos a decir: no, Jesús, ayúdame. Nadie tiene un matrimonio perfecto. Todos tenemos problemas, a veces no. Pero si pensamos que lo más fácil, estamos mal, ¿no? Pidámosle ayuda a Dios, ¿no? Porque Jesús quiere estar con nosotros, Él quiere estar. Por eso dice que nosotros tenemos que conocer a Cristo. Acá habla de eso, ¿no? Ustedes no aprendieron hacia Cristo si en verdad le habéis oído, ¿no? Ahí está bueno, ¿no? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Dice en Juan 10, 3 y 4, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? No sé si vieron alguna vez, ¿no? Pero a veces cuando había varios pastores, ¿no?, y se juntaban todos los rebaños, ¿no?, y había un lío de ovejas, ¿no? Y para poder separarlas, separaba un pastor en una esquina, otro pastor en otra esquina, otro pastor acá, ¿no? Y el pastor empezaba a hablar, y las ovejas de ese pastor conocían la voz y se van para ahí, porque las ovejas conocen la voz de ese pastor, ¿no? El pastor no iba atrás, como a veces creemos, ¿no?, que arriando, el pastor iba adelante, y iba hablando, y las ovejas lo iban escuchando, porque las ovejas conocen la voz del pastor. Y Jesús dijo que si somos sus ovejas, nosotros oímos. ¿Cómo conocemos la voz del pastor? Porque la oímos. No dice: si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados. Qué lindo, ¿no? Que Jesús directamente nos enseñe. Es bueno el ministerio del maestro, ¿no? Es lindo enseñar todo, pero lo más lindo es que Jesús me enseñe. Lo más lindo es que Jesús me hable. Lo más lindo es escuchar su voz y conocerlo. Porque yo sé que si lo conozco, nunca me van a engañar, ¿sí? Nadie me va a engañar porque yo conozco la voz de Dios, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque la conocen, ¿no? Al extraño no van a seguir. La persona que conoce en serio la voz de Dios dice: no, este no es de Dios,
Enseguida se da cuenta, algo malo hay en este no es de Dios. Pero el que conoce a Dios, por eso Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, nosotros tenemos que aprender a Cristo. Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios y nos vino a mostrar cómo tenemos que ser nosotros también. ¿Sabe por qué Jesús no vino y murió directamente por nosotros? ¿Por qué estuvo 33 años acá? ¿Y por qué estuvo 3 años y medio con los discípulos enseñándoles? Porque Jesús quería que veamos cómo es Dios y cómo es un hombre perfecto, ¿no? Y para dejarnos ejemplo a nosotros. Si nosotros queremos saber cómo tenemos que ser, tenemos que leer los evangelios y aprender a ser como Jesús. Por eso dice, ¿no? Vosotros no aprendisteis así como los gentiles, vosotros aprendisteis otra forma de ser. Y Pablo después empieza a hablar, ¿no?, del viejo hombre, pero eso lo vamos a dejar para la próxima, ¿no? Porque si no vamos a estar... Empieza a hablar del viejo hombre, ¿no? Pero está bueno como Pablo empieza a hablar de esto, porque Pablo lo habla simple, ¿no? Dice, sáquense en lo que no les sirve, ¿no? Y uno le dice, bueno, sí, para vos es fácil, vos no sabés lo que yo tengo. Pero si Pablo nos dice que es fácil porque él sabe el poder que hay en el creyente. Acuérdese de esto, ¿sí? Usted tiene poder para abandonar su pecado. Usted tiene poder para ser una persona diferente. Nosotros no somos como las personas que están sin Cristo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Le vuelvo a repetir, ¿no? Efesios 4 empieza a hablar de cosas que hay que hacer, pero si las separamos de Efesios 1, 2 y 3, lo único que vamos a recibir es órdenes. Pero si las juntamos todo, es todo un combo. Dios primero dice, yo te doy fuerza, yo te voy a decir cómo tenés que ser, pero antes te voy a dar la fuerza para hacerlo. Está bueno, ¿no? Vos tenés que gastar mucha plata, pero yo te voy a poner una cuenta en el banco para que vos gastes, ¿no? Vieron una vez Jesús dijo, cualquiera que quiere ser mi discípulo lo compararé a una persona que quiere construir una torre, ¿no? Nosotros el discipulado es como una torre, y dice, no vaya a ser que a la mitad de camino no le alcance y todos se burlen. Pero saben que nuestra vida es como una torre y Jesús tiene el corralón de materiales, ¿eh? Y nos fía, nos regala, ¿no? Así que podemos construir esta torre que es el discipulado, porque Jesús nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Así que bueno, vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos da vida, por tu Espíritu Santo que nos enseña cada día. Señor, sé nuestro Maestro, sobre todo Maestro terrenal, sobre toda persona que nos enseñe, que tu Espíritu nos hable cada día, Señor. Anhelamos escuchar tu voz y conocerte. Señor, anhelamos ser ovejas que conocen tu voz, Señor, y te siguen. Ayúdanos, Señor, a que podamos, con esa relación personal con vos, construir toda nuestra vida cristiana, Señor. Construir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro comportamiento, que todo sea construido de acuerdo a nuestra relación con vos, Señor. Que cada día te podamos conocer más, que cada día te podamos amar más, Señor. Ayúdanos sí a conocer tu palabra, a conocer las doctrinas de la Biblia, pero sobre todo que podamos conocerte a vos, Señor. Porque ese es el propósito por el que estamos aquí, Señor. Queremos conocerte, queremos amarte, queremos servirte, Señor. Ayudarnos a que nunca perdamos de vista esta gran verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque dejaste tu Espíritu Santo aquí para que ocupe tu lugar y para que nos guíe a la verdad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, bendecí a la iglesia, Señor, conforme a tu gracia y misericordia. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya y amén. Amén.